El lector de sombras. En las vastas galerías de la Biblioteca Central de Buenos Aires, donde los libros se erigen como torres de Babel en miniatura, habitaba un hombre cuya existencia parecía un eco perpetuo de las páginas que devoraba. Se llamaba Elías Quintero, aunque en los anales de la memoria colectiva, esa nebulosa biblioteca que es el olvido, podría haber sido cualquier otro nombre, un anagrama de todos los lectores que alguna vez se perdieron en el laberinto de las letras. Quintero no era un bibliotecario común, era un devorador de mundos, un ser cuya vida se entretejía con las palabras ajenas hasta que las fronteras entre ficción y realidad se difuminaban como tinta en papel húmedo. Leía con la avidez de un náufrago que sorbe agua salada, creyendo que es elixir, y en cada volumen hallaba no solo conocimiento, sino presagios, claves para descifrar el enigma que es el universo. Quintero había llegado a la biblioteca en 1942, año en que el mundo se desangraba en dos frentes invisibles, el de las armas y el de las ideas. Huía de una juventud marcada por la orfandad. Su padre, un librero de Córdoba, había perecido en un incendio que consumió su modesta tienda, dejando solo cenizas y un ejemplar chamuscado de la Alep que, irónicamente, no era de Borges aún. La biblioteca se convirtió en su refugio, un laberinto de estanterías donde el tiempo se plegaba como un origami infinito. Leía de sol a sol, los sonetos de Shakespeare, donde el amor era un puñal envuelto en sonrisas, las parábolas de Kafka, que transformaban al hombre en insecto y al insecto en alegoría, los tratados de Maquiavelo, que susurraban sobre el poder como un veneno dulce. Pero Quintero no leía por placer mero, leía como quien arma un rompecabezas con piezas de distintos cielos, buscando en las frases el patrón oculto de la existencia. Su peculiaridad, o, como él la llamaba, su dádiva maldita, surgió de manera insidiosa, como un rumor que se propaga en una biblioteca silenciosa. Al principio, eran coincidencias, un robo en la calle Corrientes, donde el ladrón dejó una nota con un verso de Hamlet garabateado en el reverso, ser o no ser, he aquí el dilema, y Quintero, pasando por allí, recordó que Shakespeare había tomado la frase de un tratado médico sobre el suicidio. El robo no era aleatorio, era un mensaje para un suicida frustrado, un amante traicionado que había fingido su propia muerte para cobrar un seguro. La policía, desconcertada, descartó la pista, pero Quintero, con un susurro a un inspector amigo, desentrañó el nudo. El ladrón era el amante, el verso una cita de su última carta de despedida. Pronto, los crímenes se multiplicaron como ecos en una catedral vacía. Quintero no era detective oficial, no portaba placa ni revólver, solo un cuaderno raído donde anotaba frases como talismanes. El arte de la guerra es el arte del engaño, escribía, citando a Sun Tzu, y días después resolvía un asesinato en un café de la Recoleta donde el culpable había usado un engaño idéntico, un veneno disfrazado de licor, administrado en una partida de ajedrez. La víctima, un coleccionista de arte, había sido envenenado con un compuesto que Sun Tzu podría haber descrito como el engaño de las sombras. Quintero, sentado en un rincón del café con un libro de estrategias antiguas abierto, vio el patrón, el asesino movía las piezas como un general, sacrificando peones para el jaque mate. La ciudad, esa Babilonia de Babeles, parecía conspirar para probar su don. Un homicidio en el barrio de San Telmo, donde el cuerpo de una mujer fue hallado con un libro de Poe abierto en el corazón del autor. La policía hablaba de un crimen pasional, pero Quintero, al hojear las páginas, recordó que Poe había escrito la historia inspirado en un caso real de 1841 en Boston, donde un asesino enterró a su víctima bajo el piso para callar los latidos imaginarios. El corazón no era metafórico, era literal. La mujer había sido enterrada viva en un sótano, y el asesino, su esposo, escuchaba latidos en sus sueños. Quintero guió a los sabuesos al sótano de la casa, donde hallaron la pala manchada y el diario del esposo, plagado de citas de Poe. La literatura es un espejo, murmuró Quintero, pero a veces refleja lo que el alma no quiere ver. No todos los casos eran tan evidentes. Hubo uno que lo llevó al borde del abismo, un laberinto de espejos donde la frase clave era de Borges mismo, el original es infiel a la traducción. Ocurría en 1952, año en que el mundo aún lamía las heridas de la guerra. Un traductor de la Biblioteca Nacional, un hombre llamado Leopoldo Asensio, fue hallado muerto en su estudio, con un manuscrito de la Alep manchado de sangre a su lado. La policía sospechaba suicidio, Asensio había dejado una nota, el infinito me devora, pero Quintero, invitado por un bibliotecario amigo, vio el engaño. El manuscrito no era de Borges, era una traducción falsa, con errores deliberados que alteraban el sentido original. Asensio no se había suicidado,
Había sido envenenado con una tinta adulterada, un compuesto químico que simulaba un colapso nervioso. Quintero pasó noches en vela, rodeado de volúmenes de Borges y tratados de filología. Recordó una frase de Pierre Menard, autor del Quijote: el texto de Cervantes y el de Menard son verbalmente idénticos, pero el segundo es casi infinitamente más rico. El asesino no era un rival literario, era el editor de Asensio, un hombre llamado Víctor Ruiz, que había falsificado traducciones para vender ediciones exclusivas. Ruiz había envenenado la tinta para silenciar a Asensio, quien había descubierto el fraude. La nota "El infinito me devora" era una cita torcida de Laleb, pero en el original borgiano, el infinito era liberación, no muerte. Quintero confrontó a Ruiz en la biblioteca, recitando la frase completa: el original es infiel a la traducción. Ruiz, pálido como un fantasma, confesó. El crimen no era solo asesinato, era una traición a las palabras. Quintero resolvía así, no con pistolas ni esposas, sino con el arsenal de la memoria literaria. Un robo en la Galería Bitcom, donde el ladrón dejó un soneto de Quevedo: poderoso caballero es don dinero. La policía buscaba a un cleptómano, Quintero vio el patrón. Quevedo escribió el soneto en 1620, durante una crisis económica en España, y el robo no era por avaricia, sino por venganza contra un banquero que había arruinado a la familia del ladrón. La resolución llegó en un café de la Avenida de Mayo, donde Quintero citó el verso completo, desarmando al culpable con la precisión de un bisturí. Pero el don tenía su precio. Cada caso era un laberinto que Quintero recorría con la linterna de las frases ajenas, pero salía cambiado, como si las palabras de los muertos se filtraran en su sangre. En 1955, un asesinato en el Obelisco, la víctima, un profesor de literatura, fue estrangulada con una bufanda de seda, y en su bolsillo hallaron un fragmento de Crimen y Castigo de Dostoyevski. El hombre extraordinario tiene derecho a permitir su conciencia que pase por encima de ciertos obstáculos. La policía hablaba de un crimen pasional. Quintero, al releer el pasaje, recordó que Dostoyevski lo escribió inspirado en el nihilismo ruso de los 1860, y el asesino era un estudiante que se veía a sí mismo como un hombre extraordinario, justificado en matar a su mentor por obstáculos ideológicos. La confrontación en un sótano de la Facultad de Filosofía fue un duelo de citas. Quintero recitó el epílogo, donde Raskolnikov se redime en Siberia, y el estudiante, quebrado, confesó. Quintero no buscaba fama, su recompensa era el placer de ver cómo las palabras, esas entidades eternas, desentrañaban el caos humano. Pero el laberinto se cerraba sobre él. En 1957, un caso lo tocó de cerca: el asesinato de su viejo amigo, el librero don Emilio, en una tienda de la calle Florida. Emilio fue hallado con un libro abierto en la biblioteca de Babel de Borges. El universo, que otros llaman la biblioteca, es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. La policía sospechaba un robo. Quintero vio el mensaje: el asesino era un coleccionista obsesionado con ediciones raras, que mataba para completar su biblioteca infinita. La frase de Borges no era casual, era un mapa. Quintero rastreó el crimen a través de catálogos antiguos, recordando que Borges había escrito el cuento en 1941, inspirado en la Biblioteca Nacional, y el asesino era un exbibliotecario despedido por robo. La resolución fue en la misma biblioteca, un atardecer de lluvia. Quintero enfrentó al coleccionista en la sala de incunables, recitando la frase completa: el original es infiel a la traducción. El hombre, un erudito enloquecido, confesó, había matado a Emilio por un incunable de Dante, creyendo que completaría su esfera perfecta. Quintero no llamó a la policía. El asesino se entregó, murmurando sobre laberintos eternos. Pero en esa confrontación, Quintero sintió el peso. Las frases lo salvaban, pero también lo consumían. Somos lo que leemos, pensó, parafraseando a Borges, y lo que leemos nos lee a nosotros. El último caso fue el que lo quebró. En 1960, un suicidio en el Río de la Plata, un joven poeta, hallado con una nota citando el inmortal de Borges: la muerte, o su alusión, hace tolerable la vida. La policía lo archivó como suicidio. Quintero sospechó asesinato. El poeta había sido amante de una mujer casada, y la cita no era de Borges, era una variación de un poema de Quevedo. Siguiendo el hilo, Quintero descubrió que el amante de la mujer era un profesor de literatura, que había falsificado la nota para encubrir un crimen pasional. La resolución en un departamento de Palermo fue un duelo verbal. Quintero recitó el original de Quevedo, desarmando la mentira,
y el profesor, acorralado, se disparó. Quintero dejó la biblioteca esa noche, con el cuaderno en la mano y el alma hecha jirones. Los libros lo habían hecho detective, pero también prisionero de sus propias lecturas. Caminó por las calles de Buenos Aires, el laberinto de la ciudad reflejando el de su mente, y se preguntó si alguna frase podría resolver el enigma de su propia existencia. En un kiosco, compró un periódico con la noticia del crimen envuelta en sombras de resolución, pero no sintió triunfo, solo el eco de una voz antigua: el lector es el asesino del autor, pensó, atribuyéndoselo a un fantasma literario. Y entonces, el primer giro metafísico se reveló, como un palíndromo en el espejo de la realidad. En el periódico, entre las noticias mundanas, halló un artículo sobre un crimen no resuelto, un asesinato en una librería de Córdoba, donde el padre de un lector anónimo había muerto en un incendio, dejando un ejemplar chamuscado del Aleph. El lector, un tal Elías Quintero, había resuelto el caso citando a Borges, pero el artículo terminaba con una nota enigmática: el lector desapareció, y con él, el libro original. Quintero sintió un vértigo, como si el mundo se doblara sobre sí mismo. ¿Era él el lector del artículo, o el artículo un eco de su propia vida? La fecha del crimen coincidía con la muerte de su padre, pero el nombre del lector era el suyo, escrito en un estilo que imitaba el de los diarios de 1942. ¿Había resuelto su propio origen, o el universo se reescribía en un bucle infinito, donde cada crimen resuelto engendraba un nuevo lector para resolverlo de nuevo? El segundo giro llegó en forma de sueño, o quizás de vigilia, en la penumbra de su departamento. Soñó con una biblioteca infinita, no la de Babel, sino una variante donde los libros no eran estáticos, sino que se reescribían solos, alterando el pasado de quien los leía. En el sueño, Quintero abrió Hamlet y encontró una página nueva: ser o no ser. He aquí el dilema de Elías Quintero, quien resuelve crímenes que él mismo inventó. Despertó sudando, y al encender la luz, vio su cuaderno abierto en una página que no recordaba haber escrito, un caso ficticio sobre un detective que leía libros para resolver crímenes, pero que, al final, descubría que los libros lo leían a él. El nombre del detective era Elías Quintero, y la fecha del caso era el día siguiente. Era una premonición, o un libro que se había colado en su realidad, reescribiendo su destino como un palimpsesto eterno. El tercer giro metafísico fue el más insidioso: un espejo dentro de un espejo. En 1965, un crimen en la Feria del Libro, un editor hallado muerto con un manuscrito en la mano, titulado El lector de sombras, atribuido a un autor anónimo. La policía llamó a Quintero, el detective literario de la ciudad. Al leer el manuscrito, Quintero se vio reflejado: el protagonista resolvía crímenes con citas de Shakespeare, Poe y Borges, pero en el clímax, descubría que él mismo era una creación de los libros, un personaje escapado de las páginas para resolver el crimen de su propia invención. El editor había sido asesinado por un rival que quería publicar el manuscrito primero, pero la cita clave era de ficciones: los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. El asesino, al descubrir que el manuscrito predecía su crimen, había intentado quemarlo, pero el fuego solo chamuscó las páginas, como el libro de su padre. Quintero confrontó al rival en la feria, recitando la frase completa de Borges. El hombre confesó, pero en ese momento, Quintero sintió un desgarro: el manuscrito no era de un autor anónimo, era su propio cuaderno, perdido años atrás y reescrito por una mano desconocida. ¿Había escrito él el relato, o el relato lo había escrito a él? El universo se plegaba en un Mobius metafísico, donde lector y escrito eran lo mismo, y cada resolución era un crimen contra la ficción misma. El cuarto giro metafísico surgió como un sueño dentro de un sueño, un fractal de realidades que se repetía ad infinitum. En las semanas siguientes, Quintero comenzó a notar anomalías en su rutina: libros que se abrían solos en páginas que predecían el día siguiente, como si la biblioteca conspirara para anticipar sus pasos. Un volumen del Jardín de senderos que se bifurcan de Borges se materializó en su escritorio, con una nota manuscrita en el margen: el lector elige el sendero, pero el sendero elige el lector. Al leerlo, Quintero vio que el cuento no terminaba como recordaba. En su versión, el protagonista, un espía chino llamado Shutsun, no disparaba al sinólogo, sino que entraba en un laberinto donde cada bifurcación era un crimen resuelto por un detective llamado Quintero. ¿Era una edición pirata, o el libro se había reescrito para incluirlo? La fecha de publicación en la página de título era 1960, el año de su último caso, pero el prólogo estaba firmado por un Elías Quintero, con una biografía que coincidía con la suya,
pero terminaba en 1957, el año del asesinato de Don Emilio. El pánico lo invadió, había muerto ya, y este era el purgatorio de las páginas, un sendero bifurcado donde cada elección lo devolvía al mismo crimen. El quinto giro fue el más abrumador, un vórtice de identidades donde el yo se disolvía en el otro. En una noche de insomnio, Quintero encontró en su cuaderno una entrada que no había escrito, un relato sobre un bibliotecario llamado Elías Quintero que resolvía crímenes con libros, pero que, al final, descubría que él era un personaje creado por un lector en un futuro distante, un lector que, para escapar de su propio laberinto, escribía la historia de Quintero. La firma al pie era, el lector, y la fecha, 2025. Quintero, temblando, recordó una frase de la Biblioteca de Babel, el universo, que otros llaman la biblioteca, es una esfera cuyo centro está en todas partes y cuya circunferencia no está en ninguna. Era él el centro, o la circunferencia infinita de un lector que, en un tiempo por venir, usaba su historia para resolver el crimen de su propia soledad. El cuaderno se cerró solo, como si el relato se negara a ser leído hasta el final. Quintero desapareció en 1970, dejando solo rumores. Algunos dicen que se perdió en la biblioteca, buscando un libro que no existía. Otros, que resolvió su último crimen, el de su propia vida, citando a Shakespeare, ser o no ser. Su cuaderno fue hallado en una estantería olvidada, lleno de frases inconclusas, un laberinto sin salida. Y en la ciudad, los crímenes continuaron, esperando a un nuevo lector que los descifrara o a un nuevo crimen que los escribiera. Pero en el vasto tapiz de la literatura, Quintero fue un hilo suelto, un detective de sombras que demostró que las palabras no solo narran el mundo, lo reescriben. Y en ese reescribir hallamos no solo justicia, sino la ilusión de que el caos tiene un patrón, un Aleph donde todos los crímenes convergen en uno solo, el de ser humanos. O quizás, en un giro final, el de ser leídos por un Dios que es, él mismo, un lector insomne en una biblioteca infinita. Y entonces, en la quietud de una noche sin estrellas, Quintero o su eco, abrió un libro que no recordaba haber tomado. Las páginas se desplegaron solas, revelando un nombre escrito en tinta fresca, el tuyo. ¿Quién eres tú, lector?, susurraba el texto, ¿y qué crimen has venido a resolver o a cometer?